Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un saludo muy especial a las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva. Primer congreso, Busco en Ti, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Es un tema muy importante, muy trascendental. Yo creo que es uno de los regalos que aún no hemos descubierto, que aún no hemos sacado de esa caja fuerte donde lo hemos guardado. Y cada día que pasa, pues se nos va cortando más la estancia aquí donde nosotros estamos, en ese lugar geográfico donde fuimos puestos por un propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos. Ojalá podamos entender ese propósito de vida, ojalá lo podamos tener claro para así poder ser subsecuente con lo que el Padre nos manda a hacer. Estamos aquí realmente porque somos parte de la familia, de ese diseño divino. Somos parte de esa familia realmente que Él creó a su imagen y semejanza y como tal, pues tenemos funciones para cumplir, pero en ocasiones las dejamos de lado. Así es que bueno, no se pierdan este evento en Ciudad de México, el cupo es limitado, todo el formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales y estamos súper seguros que vamos a salir de allí con una gran revelación de lo que realmente es nuestra identidad. No lo que el mundo piensa, sino lo que el Padre nos dará en ese día. Así que bueno, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, allí nos vemos. Bueno, ahora sí, les damos la bienvenida al doctor Roberto Jiménez y su esposa Rocío. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, bien, gracias. Muy buenos días, gracias a Dios que nos permite nuevamente sintonizarnos, ¿verdad? Por esta medio y estar en comunión con Él, en unidad, identificando, escudriñando la palabra, porque esa nos lleva a toda verdad. Y el día de hoy continuaremos con el tema de la comunicación, señor, señora, joven, jovencita que están por casarse, pasa por la oración. Es decir, Dios nos dejó un modelo de comunicación y se llama la oración. Los consejos de la semana pasada fue, tengan un tiempo de comunicarse con el Padre de manera personal y tengan un tiempo de comunicarse como matrimonio con el Padre. La oración es la manera que no solo nos comunica con el Padre, sino que nos relaciona íntimamente con Él. Es la experiencia cotidiana de estar en comunión con Dios para interactuar en ambos sentidos, escucharle y hablar con Él, cotidiana, todos los días, todo el tiempo. De hecho, como el Espíritu Santo mora en nosotros, pues la comunión con Él es a cada momento de nuestra vida. En ocasiones nosotros por las tareas, pues creemos que o es en el momento en que declaramos una oración de manera intencional y voluntaria y dejamos un tiempo, pero en realidad estamos en comunión con Él en cada momento de nuestra vida. Simplemente, si llevamos un pensamiento en obediencia a Él, estamos en comunicación, en comunión. El matrimonio es entonces una relación diseñada por el Creador para que su voluntad y su propósito se cumpla en la tierra a través de este y de la conformación de las familias. Es tan importante que entendamos, pero sobre todo que vivamos esta verdad. Dios diseñó nuestro matrimonio, esposo, esposa, Dios lo inventó. Por eso cuando le encuentren alguna cosa que no entendemos, necesitamos acudir al original. Ahora no se espere hasta que haya una falla, ¿verdad? Dele mantenimiento diario, vaya a la palabra y escudriñe y encuentre en ella el diseño de Dios para nuestra relación matrimonial. Por consiguiente, la oración en nuestro matrimonio es un fundamento que le da sustento a nuestra comunicación con el Padre y entre nosotros. Fíjense, este hilo conductor de la comunión es la oración. Escuchamos al Padre y Él nos escucha. Escuchamos a nuestro cónyuge y nosotros le escuchamos.
Por eso es que este principio, este entendimiento de que la comunicación entre nosotros pasa por la oración, porque la manera de comunicarnos con el Padre, con el que diseñó, con el que estableció nuestra relación matrimonial es la oración. Por lo tanto, la comunicación pasa por ese momento de oración, por ese momento de relación con el Padre. Ahí somos uno, acuérdese. Somos uno delante de Él, somos uno con Él. Así que la comunicación pasa definitivamente por Él y la oración es un momento de comunión intenso, íntimo, integral, completo. La comunicación, por tanto, pasa por la oración, es decir, pasa por las palabras. ¿Cómo oramos? Platicando, ¿verdad? Comentando, poniendo delante de Él, pues nuestras peticiones, todo lo que anhelamos y decimos, todo lo que requerimos. Entonces pasa por las palabras, así que sí tenemos que hablarnos. La comunicación y la oración pasa por las palabras, requiere de las palabras. Cuando usted y yo decimos, no, le voy a aplicar la ley del hielo, en realidad estamos yendo contra un principio de Dios, la palabra. El verbo se hizo carne, la palabra de Dios. Fíjense nomás qué trascendentes son las palabras para Dios. Es un mecanismo de comunicación y de comunión. Por supuesto que también pasa por nuestra actitud. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestra atención? ¿Cuál es nuestra actitud cuando comunicamos? Vemos o hemos visto personas que están con la computadora y están platicando. Bueno, esa no es comunicación, ¿eh? Solo o damos o recibimos información, pero esa no es comunicación. Vemos personas que están con el teléfono, chateando, ¿verdad? E incluso en la mesa. Vemos en un restaurante, una familia y todos con el celular. Eso no es comunicación. Que sea muy claro para nosotros, esa no es comunicación. Esa es información. La comunicación pasa por esta actitud, la actitud de estar atentos, de estar conscientes. La comunicación es con integridad, interviene en nuestro espíritu, en nuestra alma y cuerpo, y interviene todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro entendimiento, nuestras emociones, todo está ahí. Pero hay veces que pareciera que pasa desapercibido. Bueno, pasa desapercibido en nuestra conciencia, pero en lo que comunicamos, en Dios que conoce nuestro corazón y en nuestro cónyuge que nos está mirando, por supuesto que está completamente detectado que nuestras emociones o que nuestro pensamiento o que nuestro interés no está en lo que estamos comunicando. Así que considere que es íntegra, es intencional. Por eso es que tocamos este tema, pero no porque lo queramos tocar nosotros. Lo pone Dios en la mesa, en toda su palabra. Su palabra, fíjese. O sea, la voz de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa es la intención de Dios, esa es la intención nuestra. Somos seres de relación. Y la relación pasa por la comunicación, por la comunión. Y la manera de enlazarnos al Padre es con la oración, con la lectura de su palabra. Entonces, ese ser intencional, no porque se da, no pues porque me levanté, no pues porque tenemos que hacer muchas cosas durante el día. No, es intencional. Escucho a mi cónyuge, pongo este sentido del entendimiento, ¿verdad? Acerca de lo que me está diciendo. Y por eso encontramos que podemos hablar más allá de las palabras, ¿verdad? Podemos entendernos más allá de las palabras. La comunicación tiene un propósito, el conocer al Padre y al Hijo a quien Él mandó. El conocernos nunca se termina, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, nosotros empezamos a conocernos cuando teníamos 20 y tantos años. Ahora andamos ya
en la edad mayor y seguimos conociendo porque hemos cambiado. ¿Quién se da cuenta de lo que hemos cambiado? Dios, porque Él conoce todos nuestros días, los tiene contados, Él sabe lo que viene, ¿verdad? Diseñó todas las cosas que habrían de venir, pero usted y yo no. Mi esposa no sabe lo que habrá de venir, no sabe el momento en que me encuentro hoy, no ve mi corazón, ve mi apariencia hasta que yo le muestro mi corazón, o yo no veo su corazón hasta que ella me lo muestra a través de la comunicación. Tiene ese propósito, el conocer y darnos a conocer, el que entendamos de parte de Dios lo que está sucediendo en el otro y también interviene en nuestros pensamientos. Así que aunque usted no lo crea, nuestros pensamientos se perciben a través de la comunicación, porque así la diseñó Dios, ¿eh? Por eso la oración es un momento de intimidad, es un momento en el que estamos perfectamente al descubierto, ¿verdad? Con Dios. Y cuando estamos al descubierto con Dios, también estamos al descubierto con nuestro cónyuge. Somos transparentes. Todo con lo que hacemos comunicamos, no solo nuestras palabras. Por eso necesitamos entenderla en la dimensión que Dios la hizo. Imagínense allí, en el principio estaban el hombre, estaba Adán y Eva y estaba Dios. Y el espíritu estaba libre, estaba todo el tiempo. Ellos no necesitaban pensar, pues ahorita voy a hablar con Dios. Ahí estaba. Pero así está ahora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Bien, pues sigamos con lo que vimos la semana pasada. La porción que vimos fue Colosenses 1, del 8 al 14, en la Nueva Versión Internacional. Vamos a volverlo a leer para que recordemos qué fue. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y bueno, nos quedamos la semana pasada en casi ya la última porción donde dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esta es una porción en la que dice que ya somos parte de su familia y de su señorío. Vivimos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y pues esto lo podemos ver, lo podemos explicar en que tal como nos muestra su palabra la voluntad del Padre, la podemos vivir en la tierra, en nuestro matrimonio. Y eso es una realidad, ¿verdad? La vivimos hoy en la actualidad. Somos de la familia de Dios, pertenecemos a esa familia de Dios. Y bueno, también podemos ver así como lo refiere en Génesis 2:25 en la Reina Valera, dice, y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y bueno, no solo consideremos el aspecto físico que nos habla esta cita, sino que veamos a lo que nos está explicando, a lo que nos debemos referir, sino el que ambos estábamos desnudos delante de Dios. Y de la misma manera que ahora lo estamos, pues le hemos entregado nuestra vida y Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Para meditar en la profundidad de esta palabra, pues consideremos cómo se define la vergüenza. Y bueno, la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por una
humillación o insulto recibido. Y bueno, ¿cómo vemos este versículo, esta parte que nos habla de Génesis al matrimonio, verdad? Es la relación conyugal en la que estamos delante de Dios con nuestro cónyuge. Y no debe de existir vergüenza. Podemos comunicarnos integralmente con la intervención del espíritu, alma y cuerpo. Y bien, esta cita nos habla de una transparencia total en el matrimonio. Es tener esa comunicación total entre ambos, ¿verdad? De no ocultarnos nada. Y yo creo que si ustedes recuerdan en su relación de noviazgo, pues siempre todo queríamos comunicarnos uno al otro, ¿verdad? De decirnos, oye, es que viví esto, siento esto, me gusta el otro. ¿Y qué pasaba? Pues nos estábamos comunicando totalmente, ¿verdad? Queríamos compartirnos todo lo que pensábamos, sentíamos, queríamos, era algo que vivíamos. Si usted se veía diario, una vez por semana, dos, tres, las que fueran querían comunicarse. Y así debe de ser aún en nuestro matrimonio. Eso quiere Dios en nuestro matrimonio, que no dejemos de hablar, que no dejemos de decirnos lo que está sucediendo, de explicarnos, de estar en comunión continua todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a eso nos lleva esta cita, una comunicación plena entre ambos. Y sigue la porción que estamos estudiando, dice, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Así dice esta cita. Redimidos fuimos por el Señor. Es decir, Él ya pagó esa deuda que teníamos del pecado y nos liberó de ello. Ahora ya no somos más esclavos de ello, sino libres para manifestar su imagen y semejanza en nuestra relación con Él y con nuestro cónyuge. Que esta verdad nos sea revelada en mediante nuestra oración y vivamos conforme al propósito de Dios en su plenitud, y así sea nuestra comunicación con esposos. Hemos sido liberados de eso. Por eso dice, no se avergonzaban. Ya el pecado ya no se ensoberbezca de eso. En el original, pues ni siquiera había pecado, entonces no había esa condición en el hombre y en la mujer. Pero ahora Dios, a través de haberle entregado nuestra vida, por eso dice que estamos juntamente con Él en los lugares celestiales. El reino de los cielos ahora es en la tierra. Esa es la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Así que en el cielo no hay esta situación de querer o tener un ocultamiento o tener esta emoción de sentirse vulnerado o de querer no presentar todo tal cual somos. Al contrario, puesto que Dios nos liberó de ello, podemos tener y ejercer esa comunicación. En la libertad de ese pecado y de esa vergüenza, conlleva el que tengamos una comunicación que considere la intervención de Dios, del esposo y de la esposa bajo sus principios. En Génesis 1:18 de la Reina Valera 60 leemos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjese quién lo dijo, Dios. Dios vio al hombre, que era su creación, y dijo, algo le falta. Y por eso estableció con su palabra y con su creación el integrar a dos personas, al hombre y a la mujer. Así lo diseñó él. Él lo intencionó, él lo estableció. Y por eso en la relación conyugal somos uno. Requerimos el uno del otro. Nos volvemos una parte del otro. Dios, quien conociendo su creación, determinó una compañera para usted y para mí, varón. Él la determinó, no se le ocurrió a usted. Claro, a nosotros nos encantó verla, como a Adán, que dijo, wow, ahora esto es hueso de mis huesos. Claro, nos enamoramos, nos impresionó, pero porque Dios la diseñó así.
no por los atributos que a lo mejor en determinado momento uno vio, que eran evidentes, los percibimos por los sentidos físicos, pero en el espíritu Dios intencionó y diseñó a nuestra esposa, así dice. Y por eso vale la pena puntualizar, Dios la hizo conforme a su imagen y su semejanza, y le dio características idóneas para el cumplimiento de la voluntad de Dios, no de la nuestra, esposo. Caballero, las mujeres, nuestra esposa, nuestra novia, nuestra prometida, tiene el diseño idóneo de Dios para cumplir con la voluntad de Dios, no la nuestra. Ahora, si ambos estamos perfectamente entendidos de la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y esa es la comunicación perfecta. Esa es la comunión que Dios diseñó dentro del matrimonio en el cumplimiento de su voluntad. Hombre, en esta comunicación integral con el Padre, Él determinó la necesidad del varón y creó a la mujer. Qué bendición entender esta verdad, sobre todo para el tema de la comunicación, entender que Dios diseñó a nuestra esposa para el cumplimiento de su voluntad y esposas, Dios vio nuestra necesidad para el cumplimiento de su voluntad. Así es, bueno, también la mujer estás intencionada de parte de Dios, con idoneidad para la relación con tu esposo. Así está el diseño de Dios, ¿verdad? Somos esa ayuda idónea para Dios y eso fue lo que Dios tuvo para el hombre. Dice también la palabra en Génesis 2:23 en Reina Valera. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomado. Y bueno, vamos a meditar que el hecho de que Dios lo que le mostró a Adán y le reveló que Eva era hueso de sus huesos, carne de su carne. Imagínense, bueno, no lo imaginan, pueden sentir un hueso, el hueso de alguna parte de su cuerpo y la carne, están unidos, ¿verdad? No se separan en ningún momento. ¿Qué nivel de intimidad hay entre el hueso y la carne? Extraordinaria porque pues no podemos en cualquier momento decir, bueno, pues ahora quito mi carne, la separo un momento de mi hueso porque pues, no se llevan bien ahorita. Mejor es separarlo y no es así, no podemos tomar o pensar en algún momento que se puede hacer eso, ¿verdad? Y entonces ambas estructuras pues están totalmente unidas y no se pueden maltratar. Eso no debe de suceder porque entonces laceramos nuestra piel, nuestro hueso y entonces pues nos va a doler mucho, ¿no? Y entonces pues esto a ambos nos dolería mucho ese tipo de maltrato. Así de integral e intensa es la comunicación y comunión con tu cónyuge. Así de unidad debe de haber, ¿verdad? Y entonces meditemos, mujeres, y roguemos al Padre que nos permita llegar a esa comunicación con nuestro esposo, porque esto es la voluntad. Para ello fuimos diseñadas desde el corazón mismo de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de disponer con nuestro Padre de cumplir ese diseño, ¿verdad? No podemos vivir en estarnos lastimando uno al otro porque realmente lastimamos nuestro corazón y principalmente y primeramente a nuestro Padre, el querer estar lastimando a mi esposo de manera continua, pues realmente sería ir en contra de la voluntad del Padre. Somos esa ayuda idónea en la cual nosotros tenemos esta comunión así con nuestro esposo de estar continuamente unidos, hablando, comunicándonos, expresándonos. Y yo creo que para la mujer es algo muy importante la comunicación. ¿Por qué? Porque somos diseñadas de una manera de estar hablando, ¿verdad? Hacen la broma de que somos históricas, porque hablamos mucho y hablamos con mucho detalle, con tantas palabras, porque también tenemos muchas palabras durante el día,
Y así nos hizo el Dios, con esa poder comunicarnos con nuestro esposo. ¿Para qué? Para que tengamos esa intimidad con la que Dios nos ha diseñado en esta relación conyugal, ¿verdad? Somos unas mujeres que expresamos diariamente lo que sentimos y pensamos. Y así nos diseñó Dios. No somos hechas para estar calladas, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque necesitamos relacionarnos con nuestro esposo diariamente y asimismo cuidar lo que Dios nos ha dado, cuidar esa relación y tener esta comunicación con nuestro esposo diariamente. Y entonces vayamos definiendo y por lo tanto pensando y considerando la practicidad o cómo poner en el día a día este principio en la comunicación, el principio de la oración, el principio de la intervención de Dios en lo que hablamos, en lo que nos decimos, en nuestra totalidad de la relación. Necesitamos ser intencionales. Necesitamos considerar al Padre. Necesitamos tener un tiempo de lectura y de oración juntos, porque esa es, pues, una de las formas que Dios estableció para vivir la unidad que da su Espíritu Santo. Porque la función o una de las tareas del Espíritu Santo es recordarnos la palabra. Cuando la leemos juntos, qué oportunidad de guardar y de atesorar en nuestros corazones la voluntad de Dios. Dijimos, cada uno, la sintonía perfecta en la comunicación es entender, esposo, que estás para cumplir la voluntad de Dios aquí en esta tierra, esposa, que estás aquí para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, si los dos buscamos de manera conjunta la voluntad de Dios a través de leer juntos la palabra y de orar juntos la palabra, ese es el fundamento, esa es la plataforma del matrimonio y de la relación con Dios, es el amor de Dios. Por lo tanto, eso se establece por uno de los elementos que nos ayuda a establecer esa plataforma del amor de Dios, es leer su palabra, escudriñarla juntos, orar, tener un tiempo. Así que esposo, esposa, determinen. Sabemos que los días son de tremenda tensión, de tremenda demanda. Los trabajos, las tareas de la casa, los niños, las actividades, todo eso siempre demanda. Y sabe, este mundo quiere abrumarnos, quiere llenarnos de tal manera de actividades que digamos, no tengo tiempo, no me alcanzó el día. Me levanté temprano y me acosté tarde y no me alcanzó el día. Intencionemos ese tiempo. Rescatémoslo de todas esas actividades, de toda esa maraña de cosas que tenemos que hacer, porque esto construye, y hay una cantidad de actividades en el día que solo consumen tiempo, no construyen nada, solo son de corto plazo. Pero este es de largo plazo, establece la comunicación que Dios diseñó desde el principio, sin vergüenza, sin ocultamiento, sin temor, integral, completa, en la que Él se agrada. Y para conocer lo que Él se agrada, qué mejor momento que cuando leemos juntos la palabra, o cuando oramos juntos, cuando ponemos nuestro corazón delante de Él. ¿Sabe? Hay cosas que en la oración, usted esposa o usted esposo le dice a Dios que solo suceden en ese momento. ¿Y qué cree que pasa cuando nos está escuchando nuestro cónyuge? Que se entera. Se entera de eso que hay veces que nos pregunta el esposo, ¿cómo te fue? Bien, y ya. O sea, fue toda la explicación que dimos. Pero cuando estamos en oración decimos, Señor, te ruego, tengo una presión en el trabajo que no estoy pudiendo administrar, por favor, dame sabiduría. Y entonces, ¿de qué se enteró nuestra esposa?
Pues de que en el trabajo hay ciertos elementos que nos hacen sentir presión. Y entonces, por un lado, ella entiende el momento en que estamos viviendo y por otro lado también puede poner en su tiempo de intercesión personal que Dios nos dé sabiduría para enfrentar la presión que estamos teniendo en ese trabajo o en el trabajo de la esposa, cualquiera que sea la condición. En la oración delante del Señor estamos derramando nuestro corazón, derramando nuestros pensamientos y nuestra intención. Así que el consejo práctico, establezcan, determinen y tomen un momento de oración juntos con el Señor y de lectura de su palabra. Ese es el principio de una comunicación que le honra al Padre y que edifica nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Muy buena semana. Buen día.